Bueno, vamos a hablar el día de hoy de la evaluación de la comunicación interauricular por ecocardiografía. Como definición, sabemos que pues, es un defecto que permite la comunicación entre ambos atrios. El foramen oval permeable es una variante que está pues, presente en todos los fetos y en la mayoría de los recién nacidos. Y pues es algo normal y no se considera como una cardiopatía como tal. Sabemos que la CIA tiene una incidencia de 57 por cada 100.000 recién nacidos vivos y es la tercera cardiopatía más común. También hemos observado que CIAs silentes, que no detectamos clínicamente, pero se observan por eco, aumenta la incidencia, que sería de 100 por cada 100.000 recién nacidos vivos. La etiología, pues la mayoría es esporádico. Puede haber mutaciones de factores de transcripción como NKX2.5, GATA4, cadena pesada del gen 6 en el cromosoma 14q12, o algunos síndromes genéticos como Holt-Oram, Noonan, síndrome de Down o Budd-Chiari. En cuanto a la embriología, pues se sabe que el septum interventricular a los 28 días de que se está formando el feto, se empieza a desarrollar el septum primum. Aquí vemos el atrio primitivo y vemos el septum primum que viene saliendo del lado derecho, o sea, muy cercano al atrio, al atrio izquierdo, muy cercano al atrio izquierdo, y se desarrolla desde el techo hacia los cojinetes endocárdicos. Va a empezar su desarrollo desde el techo con dirección hacia los cojinetes endocárdicos. Va a haber un espacio dentro de este desarrollo entre el septum primum y los cojinetes endocárdicos que se va a llamar ostium primum. Posterior a esto, ya a los 35 días, se va a empezar a desarrollar el septum secundum, que van a ser del lado derecho del septum primum, igual con dirección hacia los cojinetes endocárdicos. Empieza a ver, cuando empieza el septum secundum a desarrollarse, empieza a haber apoptosis de el septum primum en la parte superior, que esto se llama foramina secundi, y el ostium primum desaparece y aparece el ostium secundum, que el ostium secundum va a ser el espacio que va a haber en el septum primum en la parte superior donde se generó la apoptosis. Más adelante, a los 60 días, el septum interatrial está casi formado en su totalidad y el septum secundum sigue creciendo hasta que contacta con la almohadilla endocárdica. Entonces el septum secundum va a seguir desarrollándose hacia los cojinetes endocárdicos, pero va a dejar en medio un espacio libre, no se va a desarrollar por completo. Este espacio libre lo vamos a llamar la fosa oval. Y la fosa oval junto con el ostium secundum van a formar pues esta válvula que va a ser el foramen oval permeable, que va a permitir el cruce de sangre desde el atrio derecho al atrio izquierdo en la vida fetal y va a funcionar como una válvula unidireccional. Eso es a grandes rasgos pues el desarrollo embriológico del septum interatrial. Ahora, en cuanto a anatomía, pues el foramen oval permeable sabemos que es un espacio entre el septum primum y el septum secundum. Va a tener la función de válvula, se va a observar en casi todos los recién nacidos y este va a completar su cierre en el 70 a 75% de todos los pacientes ya adultos. En la imagen superior, ahorita les voy a poner video igual de estas imágenes, pero en la imagen superior es un eco fetal de un feto de 18 semanas que observamos un foramen oval permeable con un cortocircuito de derecha a izquierda, que vemos que viene del atrio derecho al atrio izquierdo con color azul a través del foramen oval permeable. Y en la imagen 2 es un recién nacido en una vista subcostal, eje largo, que observamos el foramen oval permeable con un cortocircuito de izquierda a derecha por su color en rojo, de izquierda a derecha. Y esto pues es una vez que nace el bebé, aumentan las presiones, baja la presión pulmonar y el cortocircuito se hace de izquierda a derecha. Aquí tenemos igualmente lo mismo que ya les había comentado,
en el primer video tenemos el cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval permeable y en el otro eco, en la imagen inferior, tenemos en la vista subcostal un eje largo, el foramen oval permeable con cortocircuito de izquierda a derecha. En cuanto a la comunicación interauricular ostium secundum, se debe a un defecto único o múltiple del septum primum en el área de la fosa oval. No tiene relación con la vena pulmonar, las venas cavas o el seno coronario. Es la causa más común de comunicación interatrial, a excepción del foramen oval permeable, y el tamaño va a variar desde milímetros hasta centímetros. Aquí en la ilustración que les pongo arriba, podemos ver la zona de la fosa oval, donde tenemos acá un defecto tipo 6 ostium secundum multifenestrado. Y en el video que tenemos acá abajo es una vista subcostal, igualmente eje largo, en el cual podemos observar una 6 ostium secundum con un cortocircuito de izquierda a derecha. Y pues esto sabemos que es por defecto del septum primum. La CIA ostium primum es un defecto de cojinetes endocárdicos con comunicación interatrial, localizada inferior a la fosa oval y superior a las válvulas AB. Va a ser en ese espacio entre el término de la fosa oval y el inicio de las válvulas AB. Aquí en esta imagen que les pongo es una imagen en 4 cámaras que se observa una CIA ostium primum en la parte inferior, en el B. Tenemos igualmente tenemos una vista subcostal, eje largo, en el cual se observa un defecto del septum interatrial con una 6 ostium primum, que la vemos en relación a la válvula AB común. En cuanto a la comunicación interatrial seno-venoso, pues es una comunicación entre una o más de las venas pulmonares derechas y el extremo intracardíaco, ya sea de la vena cava superior o de la pared posterior inferior del atrio derecho. Esta va a comprometer del 4 al 11% de todas las CIAs y pues sabemos que la tipo seno venoso superior es más frecuente en un 87%. Esta va a redirigir el flujo de la vena pulmonar superior o inferior hacia el atrio derecho y generalmente el defecto seno venoso superior genera un cortocircuito de izquierda a derecha marcado y generalmente va a tener sobrecarga de volumen importante del ventrículo derecho. En la parte superior, en el mismo dibujo que les había mostrado en la ilustración, aquí vemos los dos tipos de CIA seno venoso superior relacionado con la vena pulmonar superior derecha y con la vena cava superior. Y en la parte posterior inferior lo vemos el defecto relacionado con la vena pulmonar inferior derecha. Pues es extremadamente raro que se relacione con la vena cava inferior, pero pues sí está descrito y sí se ha llegado a ver. Acá en el video les muestro en una vista subcostal el defecto del septum interatrial en relación a la vena pulmonar superior derecha. Aquí vemos el septum interatrial, atrio derecho, atrio izquierdo, y esto que vemos acá es la vena pulmonar superior derecha, que prácticamente va a redirigir su flujo hacia el atrio derecho. Esta es otra ilustración. En la imagen superior les muestro una CIA tipo seno venoso inferior en eje subcostal largo. Vemos el defecto en relación con la vena pulmonar inferior derecha. Estamos viendo a través de este corte en relación a la vena pulmonar inferior y vemos que hay una comunicación interatrial y está en relación con esta vena. Y en este otro corte es una vista subcostal eje corto en el mismo paciente que podemos observar la fosa oval que está intacta entre el atrio derecho y el atrio izquierdo y el septum primum que se señala aquí con la flecha. Entonces, pues así es como veríamos un defecto seno venoso inferior. La comunicación interatrial seno coronario, pues no es muy común, se debe a destechamiento del seno coronario completo o parcial y va a permitir la comunicación entre el atrio izquierdo y el atrio derecho a través del seno coronario. Aquí en la primera ilustración, en la A,
vemos pues un destechamiento parcial del seno coronario, además de una vena cava superior izquierda persistente, que pues nos va a dar la comunicación interatrial tipo seno coronario. Y en esta otra ilustración, en la B, tenemos una CIA igual, seno coronario, pero esta es por destechamiento total, más la vena cava izquierda persistente, que lo llamamos síndrome de Rajiv. La vena cava izquierda, superior izquierda persistente entra directamente al atrio izquierdo, en la parte anterior a la vena pulmonar, pero posterior a la orejuela. Y pues tenemos un destechamiento total del seno coronario. El atrio común es otro tipo de alteración a nivel del septum interatrial. Se va a presentar con una ausencia del septum primum, septum secundum y del septum del canal AB. Usualmente en pacientes con síndrome de heterotaxia lo vamos a observar, y puede existir un remanente del septum atrial. Aquí en estos videos que les muestro, esto es un paciente con síndrome de heterotaxia, con atrio único, que se puede observar un remanente del septum interatrial, ya aquí como en este de 4 cámaras, como en el subcostal. Ahora hablando del septum interatrial aneurismático, pues sabemos que es una deformidad sacular o redundante del septum interatrial. Está asociado con el incremento de la movilidad del tejido septal. Se define como una excursión por lo menos de 10 milímetros, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, como vemos acá en estas 3 imágenes superiores, que vemos la gran movilidad entre el septum de ambos, entre el septum que se desplaza hacia ambos atrios. Vemos aquí el atrio derecho y el desplazamiento hacia el atrio izquierdo y otra vez hacia el atrio derecho. Entonces lo definimos como una excursión total de por lo menos 10 milímetros, 10 milímetros hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. O en su defecto va a ser una excursión total de 15 milímetros entre los dos atrios. Es prevalente en el 2 al 3% de los pacientes. Se asocia a foramen oval permeable y también se puede asociar a EBC criptogénico o eventos trombóticos. En las imágenes D y E observamos las fenestraciones que tiene el septum en Doppler color, representado por las flechas amarillas. Este es un video que les pongo del septum interatrial aneurismático. Este es un eco transesofágico. En cuanto a la válvula de Eustaquio y la red de Chiari, pues la válvula de Eustaquio en la vida fetal redirige el flujo de la vena cava inferior a la fosa oval. Si se encuentra prominente, va a contribuir en el embolismo paradójico si tenemos un foramen oval permeable. Y pues la red de Chiari es el remanente de la válvula derecha del seno venoso y aparece como una estructura filamentosa en el atrio derecho. También lo vamos a ver del 2 al 3% de la población general y se va a asociar igualmente a un foramen oval permeable y al septum interatrial aneurismático. En este eco es un eco transesofágico que demuestra la red de Chiari móvil marcado por las flechas que vemos acá, que van a estar ancladas a la válvula de Eustaquio. No se ve del todo bien, pero vemos aquí una pequeña redecita que va a ser móvil, va a estar anclada a la válvula de Eustaquio. En cuanto a fisiopatología, pues la cantidad del cortocircuito está determinado por el tamaño de la CIA, la compliance del ventrículo derecho. Muchos niños van a tolerar bien este cortocircuito y van a ser asintomáticos, y el riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar pues va a incrementar con la edad, teniendo de un 5 a 10% de cortocircuito significativo en la adultez para desarrollar enfermedad vascular pulmonar. Una CIA ostium secundum menor a 5 milímetros se considera que va a tender a cerrar o a disminuir su tamaño en los primeros años de vida. El resto de las CIAs nunca van a disminuir de su tamaño, y pues sabemos que en adultos sin reparación pueden desarrollar intolerancia al ejercicio, arritmias o embolismos paradójicos. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, pues tenemos que tener en cuenta estos puntos. La evaluación del septum, pues que lo vamos a ver en eje apical 4 cámaras, en el eje corto, en el eje largo. Cuando sea posible vamos a realizar eco 3D. Tenemos que fijarnos en el tamaño, la localización, el número de defectos, y tenemos que estudiarlo con Doppler color y con Doppler pulsado.
Tenemos que medir el tamaño del defecto, los bordes y el tamaño del septum total. Más adelante vamos a ver los bordes, pero aquí les pongo, pues son 6 bordes. Más adelante los vamos a ver completos. Tenemos que evaluar el flujo con Doppler color y Doppler pulsado. Hay que medir el gradiente medio que existe y si es mayor a 4 podemos considerar el gradiente restrictivo entre ambos atrios. Tenemos que visualizar los retornos venosos pulmonares, es importante, y hay que estimar la presión sistólica del ventrículo derecho, que lo podemos hacer mediante insuficiencia tricuspidia. Hay que evaluar también el ventrículo derecho en cuanto a tamaño, dilatación y función. En cuanto a los bordes de la CIA, pues consideramos bordes adecuados mayor a 5 milímetros, bordes inadecuados menor a 5 milímetros. Aquí les enumero los bordes que, pues bueno, el primero es el borde retroaórtico, que es el borde entre la CIA y la raíz o el anillo de la válvula aórtica, que lo consideramos supero anterior, y lo vamos a ver en esta parte. El borde de la válvula AB es el borde entre la comunicación interatrial y las válvulas AB, que es el ínfero anterior, que lo podemos ver acá pegado a la válvula tricúspide. El borde de vena cava superior es entre la comunicación interatrial y la vena cava superior, que es el supero posterior, que lo vamos a ver acá. El de vena cava inferior es el que está entre la CIA y la vena cava inferior, que lo vamos a considerar también el ínfero posterior. Y el borde contraórtico o borde posterior, que es el borde entre la CIA y la pared posterior del atrio, que lo vamos a ver acá, en la pared posterior del atrio. Y por último, el borde de vena pulmonar superior derecha, que es el borde entre la CIA y la vena pulmonar superior derecha. Sabemos que un borde deficiente retroaórtico no representa contraindicación absoluta para cierre con dispositivo, pero nos va a dar un mayor grado o una mayor posibilidad de una erosión de la aorta o de desarrollar embolismo del dispositivo. En cuanto al protocolo de evaluación del septum interatrial, pues la vista subcostal frontal, 4 cámaras o eje largo nos va a permitir evaluar el eje antero-posterior del septum interatrial, desde la vena cava superior hasta las válvulas AB. Aquí podemos medir la longitud de la comunicación interatrial en diámetro longitudinal y pues lo tenemos que evaluar con Doppler color y espectral dependiendo la patología. Se puede medir el borde de vena pulmonar superior derecha en esta vista y vamos a ver acá en esta imagen, tenemos una CIA ostium secundum multifenestrada con un cortocircuito de izquierda a derecha. Y aquí arriba, del lado izquierdo, en el lado izquierdo, vamos a ver la vena pulmonar superior derecha. Y aquí es donde podemos medir el borde de vena pulmonar. Este es igual el mismo video que les muestro en vista subcostal eje largo o frontal, que vemos la misma CIA multifenestrada con cortocircuito de izquierda a derecha. Y aquí vemos entrando al atrio izquierdo a la vena pulmonar superior derecha, que aquí es donde vamos a medir nuestro borde de vena pulmonar superior derecha. En la vista subcostal sagital o eje corto, pues se adquiere con el transductor a 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a observar el septum interatrial en el eje superinferior, esto quiere decir en un plano ortogonal al previo, y vamos a poder nosotros valorar si el defecto es circular, si es ovalado o qué características tiene, dependiendo de estas dos medidas. Aquí tenemos que hacer barridos hacia derecha o hacia la izquierda, determinamos el plano ortogonal y de la CIA y podemos ver si es circular o ovalado. Podemos medir aquí el borde de vena cava superior y el borde de vena cava inferior. Aquí en esta imagen y en el video podemos observar un defecto tipo seno venoso superior mediante Doppler color en vista subcostal sagital. Aquí vemos a la vena pulmonar superior derecha, igual entrando directamente al atrio derecho. Entonces, en esta vista también podemos ver muy bien el defecto tipo seno venoso superior.
En la vista subcostal oblicua anterior izquierda, va desde el plano frontal o 4 cámaras, vamos a rotar nuestro transductor 45 grados en sentido antihorario. Y aquí nos va a permitir valorar la longitud total del septum. Es ideal para valorar la seia ostium primum o tipo seno coronario, o podemos ver inclusive la dilatación del seno coronario. Se puede evaluar la vena pulmonar superior derecha también y su ubicación con el atrio. Y a su vez también vamos a evaluar aquí el borde de vena pulmonar. En la primera imagen es una vista subcostal oblicua anterior con una seia ostium primum. Y en la segunda imagen es una imagen que demuestra una seia tipo seno coronario desde una vista subcostal izquierda oblicua. Aquí les muestro el video. Bueno, en esta misma imagen es una imagen que mide el borde de vena pulmonar superior derecha desde vista subcostal oblicua anterior izquierda o eje largo. Y vemos aquí, aquí medimos este borde. En la vista subcostal oblicua anterior izquierda, aquí vemos el mismo video que ya les había comentado, donde vemos la seia tipo seno coronario, que se observa el seno coronario destechado. En la vista apical de 4 cámaras debe evitarse para el diagnóstico y mediciones. El septum está alineado paralelo a las de ultrasonido. Se puede sobreestimar el tamaño del defecto en esta vista y aquí podemos medir el borde de válvulas AB. Se usa para medir o evaluar las consecuencias hemodinámicas, ya sea dilatación del atrio derecho o del ventrículo derecho. Podemos aquí evaluar la presión sistólica del ventrículo derecho y vamos a ver, podemos también usarlo para aplicar solución salina agitada y ver el cortocircuito. En esta imagen que les muestro se observa una prueba con solución salina agitada que sabemos que si las burbujas cruzan en los primeros 3 latidos, el cortocircuito se considera que es intracardíaco, pues ya sea a nivel de los atrios o a nivel del ventrículo, donde veamos el cortocircuito, pero por lo general lo usamos para evaluar el cortocircuito atrial, interatrial. Si las burbujas cruzan después del tercer ciclo cardíaco, esto pues nos va a sugerir un cortocircuito intrapulmonar. Aquí les muestro el video, entra las burbujas con solución salina agitada y vemos un paso tardío de las burbujas hacia la cavidad izquierda, que esto pues nos sugiere una malformación arteriovenosa intrapulmonar. Vemos que después del tercer latido es cuando cruzan las burbujas hacia el lado izquierdo. En este otro ecocardiograma intracardíaco demuestra un foramen oval permeable con una prueba igual de solución salina agitada. Se observa el paso en el primer latido de las burbujas a la cavidad izquierda del corazón. Entonces aquí sugiere, bueno, demuestra un cortocircuito intraatrial del atrio derecho al atrio izquierdo. En la vista parasternal eje corto, lo vamos a ver en la base del corazón, que se visualiza el septum interatrial. La vamos a ver posterior a la raíz aórtica. Y aquí vamos a ver el septum corriendo en una dirección antero-posterior. Es ideal para medir el borde retroaórtico y contraaórtico posterior. No se debe medir la longitud del septum en esta vista. En esta imagen superior se observa una vista parasternal, eje corto del septum interatrial, con una seia ostium secundum, midiendo el tamaño del defecto que vemos aquí. De igual manera vemos el cortocircuito en video, ya en este de abajo. En este es importante recordar que se puede medir el borde retroaórtico y contraaórtico. En la vista paraesternar alta, es otra vista que se describe, es una vista parasagital. Tenemos que poner al paciente en decúbito lateral derecho. El septum interatrial está alineado perpendicular al haz de ultrasonido y es ideal para detectar un defecto tipo seno venoso inferior cuando la ventana subcostal es inadecuada. Aquí vemos en esta imagen, una imagen en vista sagital alta, que vemos un defecto tipo CIA, seno venoso inferior.
Entonces, para el resumen del ecocardiograma transtorácico, vemos que en la vista subcostal, eje largo o oblicuo anterior izquierda, podemos medir el borde de vena pulmonar superior derecha, el tamaño del defecto y la longitud del septum. En la vista subcostal eje corto o sagital podemos medir el borde de vena cava superior e inferior y al igualmente el defecto, el diámetro del defecto. En la apical de 4 cámaras únicamente vamos a medir el borde de válvula AB y vamos a valorar el atrio derecho, el ventrículo derecho y la presión sistólica del ventrículo derecho. Y en el eje paraesternal corto podemos medir el borde retroaórtico, el contraaórtico posterior y podemos medir también el tamaño del defecto. Aquí les dejo un pequeño resumen de cómo se miden pues, los bordes. Igual el retroaórtico, contraaórtico lo vemos acá en esta línea, que lo vamos a medir en eje paraesternal corto. El borde de válvula B lo vamos a medir en 4 cámaras, que va a ser este eje, y lo vamos a ver acá en amarillo. El borde de vena cava superior y vena cava inferior, la vista subgizoidea eje corto o sagital, que lo vamos a ver acá con esta flecha en el superior y el vena cava inferior. Y el borde de vena pulmonar superior derecha en vista subcostal frontal, que lo podemos sacar, que está acá. Ahora el protocolo para eco transesofágico, para evaluar el septum interatrial. Pues bueno, se recomienda bajar las escalas de un color en la escala de color de 35 a 40 centímetros por segundo para capturar flujos de velocidad baja a través del septum. Igualmente, los bordes deficientes van a ser menor a 5 milímetros en varias vistas, variando por 15 grados el ángulo. Y las vistas que vamos a usar son 5, que es el esofágico alto, en eje corto, que el esofágico alto lo vamos a ver acá. Este es el esófago y este es el ultrasonido que va a entrar por el esófago, y a este nivel vamos a tener el esofágico alto. Luego el esofágico medio lo vamos a tener un poco más abajo, que el esofágico medio lo vamos a ver en eje corto de la válvula aórtica, en 4 cámaras, en bicabal y en eje largo. Entonces aquí tenemos el esofágico alto en eje corto, que lo obtenemos a nivel del esófago, iniciando a 0 grados, haciendo un barrido gradual a 15, 30 y 45 grados. En esta vista pues nos va a facilitar la imagen superior del septum interatrial y se puede demostrar las venas pulmonares, el techo del atrio derecho, el atrio izquierdo y la relación con los grandes vasos. Se puede demostrar igual aquí muy bien si existe una CIA tipo seno venoso superior. En esta imagen podemos observar un esofágico alto a 0 grados en la imagen A y B, y vemos las venas pulmonares superior e inferior derechas en el septum interatrial, en esta parte de acá. También vemos el septum interatrial. En la imagen C y D, al girar ya nuestro ultrasonido a 60 grados, vamos a abrir las venas pulmonares ya izquierdas que vemos acá en estas imágenes inferiores. Ahora, en cuanto al esofágico medio en eje corto de la válvula aórtica, pues lo vamos a tener aquí en el esófago medio. Vamos a iniciar a 45 grados, podemos irnos a 60 o hasta 75 grados, llegando al bicabal modificado de la válvula tricúspide. Lo vamos a ver representado así, prácticamente como un eje corto del eco transtorácico, y nos va a permitir observar muy bien el septum interatrial desde la válvula aórtica hasta la vista bicabal modificada, que más adelante la vamos a ver. Podemos medir el borde retroaórtico y contraaórtico o posterior en esta vista, que pues lo vamos a tener acá, el borde retroaórtico y el contraaórtico de este lado. También podemos medir la longitud anteroposterior del septum interatrial. Y pues bueno, en esta primera imagen, en esofágico medio, en eje corto de la aorta, observamos una sella pequeña con cortocircuito de izquierda a derecha por su color en rojo. Y en la imagen 2, ya este es un esofágico medio, eje corto de la válvula aórtica,
ya a casi 60 grados, si alcanzan a ver aquí, que aquí ya estamos llegando al bicabal modificado de la válvula tricúspide. Igualmente vemos entre el atrio izquierdo y el atrio derecho una comunicación interatrial bastante amplia. Entonces, esta es la imagen de el transductor entre 25 y 45 grados, que vamos a ver el eje corto de la válvula aórtica, y girando el ángulo de nuestro transductor de 50 a 70 grados, ya vamos a ver este que es el modificado de la válvula tricúspide, que vamos a ver ambas cavas, y la válvula tricúspide, que es este que va a salir abajo, que aquí todavía no se abre por completo, pero es más o menos la vista. El esofágico medio, en vista de 4 cámaras, vamos a tener desde el esofágico medio a 0 grados, haciendo un giro de 15 grados y posterior a 30 grados, y este va a ser útil para evaluar el septum interatrial a nivel de las válvulas AB, o vamos a poder evaluar también si existe una CIA ostium primo. Se debe evaluar posterior a la colocación del dispositivo porque también se puede lesionar la válvula AB. Y pues aquí tenemos un ejemplo de la vista, de cómo la vamos a ver, del esofágico medio vista a 4 cámaras, y en esta otra imagen vemos aquí ya con una colocación de dispositivo que no tiene asociación con la válvula AB, que eso es algo de lo cual nos preocupa. El esofágico medio bicabal lo vamos a tener a 90, 105 o 120 grados. Se usa para evaluar el plano superior e inferior del septum, las estructuras adyacentes como la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha. Nada más evaluar si existe aquí CIA tipo seno venoso o una conexión anómala de venas pulmonares. Podemos evaluar el techo del atrio derecho antes de colocar el dispositivo. Entonces vamos a tener aquí en el esofágico medio con un ángulo de 90 a 100. Vemos cómo está el haz. Y vamos a tener ya ambas cavas. Aquí vemos el septum interatrial entre el atrio izquierdo y el atrio derecho. Y en esta imagen que les pongo podemos ver cómo hay un foramen oval permeable en el paciente con un cortocircuito de izquierda a derecha a través de esta vista bicabal. En esta otra imagen es igual un esofágico medio bicabal, que vemos una CIA ostium secundum con 2 defectos, y de igual manera aquí podemos medir el borde de vena cava superior y de vena cava inferior. Este es otro esofágico medio bicabal que les pongo, igualmente con una CIA ostium secundum. Si nos fijamos, el ángulo del transductor está a 90 grados. El esofágico medio largo lo vamos a encontrar a 120, 135 o 150 grados. Y lo que vamos a evaluar aquí es el techo del atrio izquierdo al colocar el dispositivo percutáneo. Haciendo rotación vamos a pasar la orejuela izquierda, vamos a mostrar las venas pulmonares izquierdas entrando al atrio izquierdo. Y en resumen del ecocardiograma transesofágico, pues vemos que en la basal transversa vamos a ver el borde de vena pulmonar superior derecha. En el 4 cámaras vamos a ver, podemos medir el borde posterior y el borde de la válvula AB. Y vamos a ver el diámetro máximo del defecto interatrial. En el eje corto vamos a ver el borde contraórtico y el borde retroaórtico. Y también podemos medir el diámetro máximo de la CIA. En la vista de esofágico medio bicabal, vamos a ver el borde de vena cava superior y de vena cava inferior. Y pues prácticamente, y en el eje largo vamos a ver nada más los techos, tanto del atrio izquierdo sobre todo, y las venas pulmonares. Y pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el cierre percutáneo guiado por ecocardiografía, pues es únicamente, vamos a tener únicamente cierre de CIA ostium secundum. Está contraindicado absolutamente cuando tenemos resistencias vasculares pulmonares mayores a 8 unidades Woods. Si existe deficiencia del borde retroaórtico, no es contraindicación absoluta, pero corremos el riesgo de embolización del dispositivo, que lo hemos visto de 0.1 a 0.4%. Y los factores de riesgo, pues es que el dispositivo sea pequeño, que los bordes sean deficientes o que haya una mala posición del dispositivo. Tenemos que tener en cuenta que existe también erosión de la aorta, que esto lo vemos del 0.1 al 0.3%,
y en el techo del atrio derecho de la aorta nos puede generar hemopericardio, tamponade, muerte, y se puede manifestar pues con muchos síntomas, pero los más comunes van a ser dolor de pecho, síncope, falta de aire, y pues sabemos que la mayoría de casos va a estar presente a las 72 horas post colocación del dispositivo, aunque también lo podemos llegar a encontrar mucho tiempo después, pero la mayoría de los casos los hemos visto 72 horas posterior a la colocación. El cierre guiado por ecocardiografía transesofágica, pues en estas 5 vistas debemos ir verificando la posición del dispositivo en relación a las estructuras cercanas mientras se coloca el dispositivo. La más útil o las más útiles van a ser la 4 cámaras y la eje corto, porque mediante estas 2 vistas podemos ir valorando que no haya una interferencia con las válvulas AB, y en el eje corto de la válvula aórtica podemos ver el dispositivo montado sobre el eje anteroposterior del septum interatrial, que no haya un desplazamiento. Y en el 4 cámaras vamos a ver en el eje supero inferior el dispositivo montado sobre el septum de igual manera. En el basal transverso podemos observar el dispositivo con el techo del atrio, ver si tiene alguna relación con el techo del atrio. En el 4 cámaras, pues la relación con las válvulas AB. En el eje corto, la relación con la válvula aórtica, la pared posterior del atrio, y de igual forma también podemos ver la válvula tricúspide. En el eje bicabal, la relación del dispositivo con el techo del atrio derecho, y en el eje largo, la relación del techo del atrio izquierdo. Aquí, pues, mientras es la colocación del dispositivo, tenemos que valorar que esté bien colocado el dispositivo a nivel de estos bordes que nosotros medimos, y pues que no haya fugas en el dispositivo, fugas laterales. En cuanto al seguimiento, pues tenemos que hacer un ecocardiograma transtorácico al alta del paciente, y tenemos que hacer un ecocardiograma transtorácico una semana posterior al procedimiento, evaluando erosión, que la erosión la vamos a ver en la pared de la aorta, en el eje corto. Y algo muy importante es que si existe derrame pericárdico, esto nos puede hablar de una erosión temprana de la aorta. También tenemos que evaluar cortocircuitos residuales, tenemos que realizar un ecocardiograma para valorar que no haya trastornos del ritmo, y hay que evaluar con ecocardiograma transtorácico al mes, a los 6 meses, a los 12 meses y posterior a los 12 meses ya un seguimiento anual. Y pues bueno, eso sería todo en cuanto a la evaluación de la CIA en ecocardiografía. Muy bien, Rodrigo. Creo que bastante buena la revisión. Solo de la CIA seno venosos, perdón, de la tipo seno venoso, a veces puede ser difícil que la visualices con color. Y sobre todo cuando no tienes, o sea, cuando tienes una seno venoso, una seno coronario, perdón, Okay. y que no hay vena cava superior. Entonces, incluso la clínica puede ser muy, muy difícil ahí porque ni siquiera, como es solamente el drenaje de las venas cardíacas, a veces la desaturación no es tan evidente. Es más evidente cuando tienes una vena cava superior izquierda persistente, entonces ahí sí la sospecha diagnóstica puede ser por cianosis o por desaturación del paciente. Entonces, si tienes esa circunstancia de saturación y una vena cava superior izquierda persistente, pues ahí siempre va a estar indicado hacer un contraste, ¿no? Un estudio contrastado con solución salina agitada para demostrar el cortocircuito a nivel del techo del seno coronario. Por lo demás, creo que está bastante completa la revisión que hiciste. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. ¿No? ¿Nadie más? Tania. No, doctora. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Bye. Chao. Gracias.